Listo, ya estamos grabando. Entonces, tengo las 9:08. Vamos a iniciar la videoconferencia de cierre. Está con nosotros el doctor Sotillo. Va a realizar una exposición detallada, entiendo, de varios temas en particular. Es que, por favor. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los participantes que están viendo este video. Y bueno, ya es nuestra última sesión, que estamos terminando ya los 2 módulos de este curso que ha sido muy interesante. Como en revisión del trabajo número 2 y del trabajo número 3, considero que hay temas ya muy sólidos desde lo conceptual, así que felicitarlas y felicitarlos por el trabajo que hemos podido desarrollar en estas semanas un poco intensas, ¿no? Entonces, un poco la intención de esta última videoconferencia y de este video que estamos grabando es un poco aterrizar sobre cuáles deberían ser las perspectivas de la aplicación de la Ley 348. Es decir, qué elementos podríamos comenzar a identificar para mejorar la aplicación de esta ley. En ese sentido, viendo un poco las respuestas que ustedes han realizado en la pregunta número 1 del módulo 2 del trabajo que teníamos, hemos visto que muchos de ustedes se han centrado, por ejemplo, en temas de la prevención, otros han hablado sobre el tema de la protección, de la sanción penal. Entonces vamos a ir identificando algunas ideas que también les van a ayudar para el curso, para el desarrollo profesional y en general también como futuros y futuras promotores de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Habíamos dicho que el procedimiento en general sobre violencia contra las mujeres iba a constar de 4 elementos, ¿no? El primer elemento, la prevención, tomando en cuenta a la prevención como todos aquellos mecanismos y medios por los cuales vamos a tratar de evitar que sucedan hechos de violencia contra las mujeres. El segundo elemento estaba referido a la atención, es decir, cuando ya tenemos una situación de violencia contra las mujeres, cuáles son las prestaciones que el Estado tiene que realizar justamente para estas víctimas. El tercer elemento era la protección, que está muy vinculada al anterior, donde el Estado tiene que generar justamente un mecanismo de protección integral hacia las personas que están sufriendo violencia. Y el cuarto punto está relacionado a la sanción penal, es decir, un tema más procedimental, más procesal, donde se identifica desde la investigación hasta la sustanciación de un juicio oral, público y contradictorio en contra de las personas que han vulnerado justamente los derechos de las mujeres. En ese sentido, vamos identificando brevemente qué mecanismos podemos, como decíamos, identificar en la mejora de la aplicación. Conforme lo que ya hemos ido viendo, es un avance importante que tengamos una ley específica de protección y sanción de los temas de violencia contra la mujer, pero obviamente las cifras que también ustedes han visto nos reflejan que si bien tenemos una normativa, aparentemente las cosas no han cambiado o también ha habido avances, pero avances no muy significativos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que realizar es, ¿qué podemos hacer para mejorar la aplicación de la ley? Entonces, yendo un poco en relación a la prevención, el involucramiento del Estado en todos sus niveles es un elemento muy importante. Pero si bien, como ustedes han respondido, que el Estado, a través del nivel central, a través de los gobiernos autónomos municipales, departamentales y también las autoridades indígenas, tienen el deber de promover el ejercicio de los derechos de las mujeres y también promover estas situaciones de violencia, considero que también es importante en este punto involucrar a toda la sociedad en su conjunto. Es decir, que no solamente el Estado a través de sus diferentes instancias, sino toda la sociedad estemos primero sensibilizados con el entendimiento que nos hace referencia que la violencia contra las mujeres es un tema neurálgico de la sociedad, es un tema central que tenemos que atacar. En ese sentido, visibilizando que esta es una temática muy importante, decíamos que hay que involucrar a muchos elementos por fuera del Estado que tienen que trabajar junto al Estado. Me imagino el involucramiento de las universidades, por ejemplo.
donde se deberían comenzar a realizar investigaciones, tesis de grado, trabajos dirigidos sobre esta temática para que desde la academia se puedan identificar, por ejemplo, mecanismos de prevención y de mejora en relación al ejercicio de los derechos de las mujeres. También los medios de comunicación tienen que jugar un papel muy importante en el sentido de no replicar los estereotipos machistas, patriarcales que tenemos contra las mujeres y más bien no solamente quedarse los medios de comunicación con la difusión de 2 o 3 artículos de la ley, sino realmente puedan diseñar campañas comunicacionales, no solamente en spots, sino a lo largo de toda su programación. Estamos hablando en radio y televisión, que tengan esa lógica de, por ejemplo, trabajar contra el machismo, contra la discriminación, contra la patriarcalización, desde los contenidos de los medios de comunicación. Es un elemento muy importante. Otro elemento también que podemos identificar en la prevención es el involucramiento de las empresas privadas, justamente de todas estas organizaciones empresariales desde la responsabilidad social empresarial. Algunas veces nosotros como ciudadanía vemos que los programas y las actividades de de responsabilidad social empresarial están destinadas a un tema de deporte, de hacer por ejemplo, carreras pedestres, etcétera, ¿no? Cosa que quizás se podría enfocar de una manera mucho más interesante esos recursos, esos esfuerzos hacia la prevención de la violencia contra las mujeres a través de campañas de concientización, la elaboración de materiales, por ejemplo, apoyar a las casas de acogida, los albergues que habíamos visto, los albergues temporales. Entonces, creo que también una redimensión de la responsabilidad social empresarial sería muy importante a partir de la prevención que puedan también ayudar estos elementos, ¿no? Entonces, identifico estos tres, si bien evidentemente hay muchos más actores y actrices en la sociedad, considero que esos tres elementos son importantes para trabajar sobre la prevención. Y la prevención, esto a nivel macro, pero si hablamos de un nivel micro, es muy importante el empoderamiento personal, por un lado, de las mujeres que tienen que conocer sus derechos para justamente evitar situaciones de vulneración de los mismos, es decir, las mujeres tienen que ser las primeras defensoras de sus derechos, pero también una responsabilidad muy importante sobre los varones, es decir, que nosotros podamos también generar una conciencia de que las mujeres son sujetas de derecho y por ende no podemos replicar ciertas conductas machistas y patriarcales en el día a día. Me imagino desde los piropos, los chistes, esas asignaciones de roles de género que no nos llevan justamente a un ejercicio de derechos, sino más bien nos ayudan a reforzar ideas preconcebidas sobre las mujeres y el rol que tienen en la sociedad, ¿no? Entonces, un elemento importante también puede ser ese. También tenemos el tema de el ejercicio de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos, del empoderamiento del cuerpo de la mujer, es decir, varias aristas que podemos tocar desde la prevención que también ustedes lo han identificado. Como un segundo elemento, hablábamos de la atención, esta atención prioritaria, primaria, que las mujeres que han sufrido violencia pueden solicitar. Y aquí estamos hablando de un fortalecimiento institucional, es decir, la perspectiva en este segundo punto es el fortalecimiento de las políticas públicas y de los proyectos y de las acciones que se están tomando ahora en relación a esta atención en favor de las mujeres. Siendo mucho más específico, estamos hablando de el fortalecimiento de los SLIMs, de los servicios legales integrales municipales y de las casas de acogida. Es decir, tiene que existir en lo posible mayor presencia de estos servicios en la sociedad. Estamos hablando de que puedan haber, por ejemplo, oficinas distritales, en el mejor de los casos, de estos servicios legales integrales, para que justamente las personas que sufren violencia, las mujeres que sufren violencia, tengan un acceso mucho más rápido, mucho más eficaz a estos servicios. Y también es muy importante la especialización. La ley ya menciona este tema sobre la especialización de las servidoras y los servidores públicos que trabajan en esta temática, que es un elemento importante. También el fortalecimiento de las casas de acogida, de los albergues, es un elemento central en esta atención, debido a que si aseguramos dentro de estas casas de acogida
y de refugio temporal una calidad en los servicios que van a ofrecer, evidentemente las personas se van a ir animando mucho más y mejor a generar una denuncia, a salir de la casa donde está el agresor. Es decir, si tenemos a la pequeña conclusión que quiero llegar con esta idea, es que si tenemos servicios de calidad, la gente lo va a comenzar a usar de forma más efectiva. Entonces es un elemento que implica no solamente recursos económicos, sino implica también recursos humanos capacitados y principalmente voluntad política. Y ahí también podemos también tratar de forma tangencial la participación y el control social para identificando en los presupuestos, por ejemplo, si se están asignando los recursos en esta temática, si se está disponiendo de personal, cuáles son las perspectivas, por ejemplo, que tiene un gobierno municipal sobre esta temática, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos también que tienen varios subelementos, valga la redundancia, en relación a la atención que tienen las mujeres. En el tercer punto que está vinculado a la protección, es un elemento importante el que tenemos que identificar en relación justamente a estos servicios que decíamos que tiene que tener todo servicio legal integral, estas prestaciones que podemos ofrecer como Estado hacia las mujeres. En ese sentido, la protección tiene que ser muy amplia, es decir, el reto es materializar lo previsto en la Ley 348 en relación a la protección. Y esta protección, que lo habíamos dicho en varias veces, que tiene que tener una característica de integralidad, tiene que materializarse justamente en esta integralidad de la protección. Es decir, no solamente tenemos que brindar socorro a la víctima en contra de violencia, sino también, por supuesto, se tiene que dar apoyo psicológico, un apoyo jurídico, un apoyo moral también, que tiene que estar vinculado no solamente a la víctima, sino también a sus hijas, a sus hijos, a los padres, al ambiente familiar, porque generalmente las situaciones de violencia se dan, como ustedes han visto en las estadísticas, en el ámbito familiar, principalmente en el laboral. Entonces, creo que también el entorno en esta protección tiene que comenzar a involucrarse para generar esta integralidad en la protección. En ese sentido, también el trabajo de la Fuerza Especial de lucha contra la violencia, muy importante en relación a estos mecanismos de acceso a la justicia que pueden brindar esta Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en el sentido de no revictimizar a la mujer, tomar una declaración de forma oportuna, de forma rápida, no volver justamente sobre elementos patriarcales, ¿no? Es decir, creer que la mujer se está inventando temas o que pretendamos que la víctima vuelva al día siguiente. Es decir, tenemos que ser más eficientes. Y la eficiencia en la fuerza especial está necesariamente vinculada a la especialización, que también lo menciona la ley. Si las policías y los policías están sensibilizados y están justamente capacitados en esta temática de género, yo considero que se puede mejorar de una manera mucho más eficaz la lucha contra la violencia. Y un aspecto final que también estábamos viendo es la tramitación ya de la sanción penal, es decir, el tema procesal como cuarto punto, donde las perspectivas que encontramos en este tema también son bastante amplias, ¿no? Hemos hecho mención en el anterior punto del papel, del rol que tienen que jugar las policías, los policías investigadores, y en este cuarto punto vamos a hacer un poco de énfasis sobre el trabajo de las y los fiscales. Las y los fiscales, al ser los directores y las directoras de la investigación, pues tienen ese poder de disponer los elementos necesarios en la investigación. Entonces, va a depender mucho de la eficacia del trabajo de las fiscales y los fiscales para poder resolver un caso de forma favorable. Y cuando hablamos de forma favorable, no hablamos solamente o únicamente de privar de la libertad al agresor o a la agresora, sino estamos hablando de generar realmente un resarcimiento del daño. Como habíamos visto, la ley 348 prevé diferentes tipos de violencia. En ese sentido, la reparación del daño va a ser muy importante porque la persona, la víctima, va a considerar justamente que se le ha reparado ese daño injusto que ha sufrido por el hecho de ser mujer. Entonces,
tanto las medidas de protección que pueden disponer los fiscales o las medidas también que pueden solicitar ante la judicatura, ante las y los jueces, va a ser muy importante. Es decir, la labor que tienen las fiscales y los fiscales es verdaderamente muy importante para lograr realmente una sentencia. Generalmente en los casos que se han identificado, ustedes han visto en los casos emblemáticos que veíamos en el módulo número 1, identificábamos que la demora de la investigación, la demora del proceso, ha generado una indefensión de las víctimas que, si bien en algún caso ya habían fallecido, también esta justicia no llegó a los familiares, ¿no? Entonces, ahí es muy importante la labor de los fiscales, que también tienen que tener una especialización y una sensibilización en el tema, porque realmente es un tema muy sensible y es un tema que atañe justamente a toda la sociedad. En ese sentido, hablando también de la sanción penal, tenemos que hacer referencia a la judicatura que se ha creado, ¿no? Generalmente hemos visto en la profesión, en la práctica, que los jueces y las juezas de lucha contra la violencia no están teniendo la capacitación correspondiente. Entonces, no basta solamente con conocer la ley 348 por parte de estos servidores públicos, las servidoras públicas, sino realmente es importante un compromiso de estas autoridades, que también pasa por un compromiso institucional del órgano judicial, de la Fiscalía General del Estado, para que realmente se materialice la ley 348 y no quede solamente como una ley discursiva, como una ley poética, sino realmente sea una ley viva, una ley que materialmente se aplica todos los días. Y vuelvo a repetir, no porque tengamos cárceles saturadas con vulneradores de derechos, sino para que las mujeres que consideren que han tenido una situación de violencia obtengan realmente una reparación real del daño y cese, por supuesto, la situación de violencia. Entonces, como podemos identificar, las perspectivas sobre la aplicación de la ley son amplias. Si bien esta ley no tiene ni 5 años, pero por supuesto es un gran avance, es un gran hito que nuestro Estado ha tomado al regular a través de una ley estas situaciones de violencia. Y el reto principal, vuelvo a repetir, es la aplicación de la ley. La ley está muy bien elaborada, está conforme a la Convención de Belém do Pará, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demás normativa, al Pacto de San José de Costa Rica y demás normativa relacionada. Entonces, lo que tenemos que generar justamente es, por un lado, activar los mecanismos, es decir, que las personas, las mujeres, conozcan los mecanismos que tiene la ley para que los puedan activar, y ya una vez activado, el Estado genere realmente una eficacia y una eficiencia en relación a la sanción de estas situaciones de violencia. Solamente así, es decir, desde un elemento de empoderamiento de las mujeres de sus derechos y activar la ley 348, por un lado, y segundo, una eficiencia del Estado materializando los principios, los valores, los derechos que están en nuestra Constitución, considero que los altos índices de violencia contra las mujeres van a disminuir, por un lado, pero también van a generar también cifras de resoluciones favorables. Ese es un cuello de botella muy importante, ¿no? Que también ustedes han identificado, que las mujeres se animan a romper el círculo de violencia, se animan a denunciar un hecho, pero no tienen respuesta de parte del Estado a través de los procedimientos de la ley 348. Entonces, si bien tenemos ahora más denuncias sobre esto, es porque justamente se está materializando, se está aplicando la ley, pero de nada sirve tener muchas denuncias si tenemos pocas sentencias. Entonces, considero que ese es un reto muy importante que no solamente atañe a los profesionales que nos dedicamos al derecho, sino a cada una y a cada uno de ustedes, donde nosotros y nosotras, y ahí quiero hacer mucho énfasis, somos corresponsables de la situación que tenemos respecto a la violencia contra las mujeres. Ya sea por acción o por omisión, a veces nuestro actuar permite violencia contra las mujeres. Entonces dependerá justamente de nosotras, de nosotros, desde nuestros entornos, nuestras familias, nuestra oficina, nuestras relaciones de pareja, que realmente las mujeres puedan ejercer sus derechos de forma
de forma amplia y con todos los elementos que habíamos visto en este material. Entonces, por mi parte, esa es la reflexión sobre las perspectivas que habíamos visto en este módulo para hacer una especie de cierre a todo lo que hemos visto, tomando en cuenta más allá de respuestas o de recetas acabadas, sino un elemento más de reflexión y justamente de desafío para cada una y para cada uno de ustedes, que con el conocimiento que tienen ahora, el deber, por supuesto, es transmitirlo y materializar, como habíamos dicho anteriormente. Así que por mi parte es todo respecto a la videoconferencia, y de todas formas estamos atentos a cualquier duda, a cualquier consulta, a cualquier aclaración también que pueda existir por parte de ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por la reflexión. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra o el uso del chat que tenemos activado en la parte derecha de la pantalla. Bueno, mientras alguien se anima a participar, quería comentarte, Ricardo, bueno, en función de, de los reportes que nos has pasado, no sé si pudiste darte cuenta, tenemos más o casi el 50% de la gente que está aprobando el curso con excelencia, y eso para nosotros es una satisfacción, y es en parte también algo del deber cumplido de haber transmitido conocimientos muy importantes en esta materia, ¿no? Sí, como decía un poco al principio, si bien ha sido un trabajo bastante amplio revisar alrededor de 300 trabajos, pero creo que ha sido importante porque uno también analiza y ve las respuestas y considera que sí, los conocimientos que se han podido transmitir han llegado a buen destino y a una comprensión adecuada. Perfecto. Creo que no tenemos participación esta vez. Bueno, nombre de Inter Academy. A ver, perdón, creo que tenemos un chat. Puedes verlo, dice, agradezco el tiempo dedicado para este importante tema, sin embargo, desde donde nos toque estar o hacer algo, hagámoslo. Ocupamos un vergonzoso primer lugar a nivel Latinoamérica en violencia contra las mujeres. Gracias por la reflexión. Bueno, el nombre está como Windows. Es uno de los participantes del curso, doctor. Sí, creo que es muy importante justamente reflexionar, porque las cifras que vemos, como lo había dicho anteriormente, reflejan que nuestra sociedad todavía es altamente patriarcal, altamente machista, y estas normativas, estos reglamentos, lo que dispone la Constitución, puede quedar justamente en norma si es que no materializamos. Y no necesariamente uno tiene que ser abogado y comenzar a defender a las mujeres, sino en nuestros espacios de trabajo, en la familia, cuando uno escuche una situación que puede atentar contra la integridad de las mujeres, creo que tenemos el deber ahora de alzar nuestra voz en forma pacífica, o poder también organizar ciertos colectivos de exigibilidad, por ejemplo, a nuestros gobiernos, preguntar a nuestro concejal, a nuestro diputado, a nuestra diputada, qué están haciendo sobre esta temática. Entonces creo que por supuesto, no es una meta, sino es un punto de partida para varias actividades que podemos realizar. Claro que sí. Compartimos plenamente lo que acabas de exponer, querido doctor. Bueno, simplemente de parte de Inter Academy, darte las gracias por todo el tiempo, por todo el compromiso. Sabemos que han sido horas las cuales tú has utilizado no solo para armar este contenido para nosotros y para la gente del Ministerio de Comunicación, sino también para ver cuáles han sido digamos, los aportes, ¿no es cierto?, que toda la gente ha estado plasmando a lo largo de estas 4 semanas. Nuevamente, gracias por tu tiempo, gracias a todos los participantes del Ministerio de Comunicación. Vuelvo y digo, para Inter Academy es un placer que casi el 50% de ustedes esté aprobando con excelencia este curso. Y bueno, simplemente decirles de haber cumplido y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Con esto terminamos la videoconferencia.